Bien, pues vamos a ver en esta ocasión el tema de ecuaciones diferenciales, pero correspondiente a la unidad 4, el método de la transformada de Laplace, que viene siendo una integral, una función que está en el dominio del tiempo y el producto por e a la menos st diferencial de t. Bien, ¿cómo definimos? Tenemos una función f definida en un intervalo de 0 a infinito. La transformada de Laplace f en s está dada por la integral que acabamos de ver al principio. Esto es la fórmula para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Qué características tiene? Como decíamos, paso de t a s, donde s, que es la frecuencia, es un número imaginario, j, que es el imaginario, por omega, donde omega viene siendo la frecuencia angular definida como 2pi por f, que sería la frecuencia del sistema que se esté analizando. En ecuaciones diferenciales permite linealizarlas de tal forma que para resolverlas se trabajan como ecuaciones lineales y con la transformada inversa se obtiene la solución de la ecuación diferencial. Veamos un ejemplo para poder pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Vamos a suponer que la función f de t vale 1. Si sustituimos el valor de ft en la ecuación 1, que es la integral, y resolviendo esta integral, llegamos a obtener este resultado de la integral. Entonces tenemos que aplicar el límite cuando t tiende a infinito. Si ustedes observan, al sustituir el valor de t en el exponente de e, tendría e a la menos infinito. Y sabemos que cualquier cantidad elevado a la menos infinito es 0. Por lo tanto, este término se hace 0 y me quedaría menos 1 entre s, lo cual me da el resultado de la transformada en el dominio de la frecuencia, que sería 1 en s. Otro caso sería, por ejemplo, si f de t vale t. Entonces, aplicando nuevamente la integral, tendríamos este resultado. Acuérdense que es una integral definida entre 0 e infinito, y hay que aplicar límite superior menos límite inferior. Nos da este resultado, y al sustituir el valor de t, que tiende a infinito, vemos que nuevamente se anulan los términos que serían e, que están elevados a la menos infinito, y se hacen 0, por lo cual me queda como 1 entre s cuadrada, la transformada de Laplace. En general, si yo tuviera una función f de t que estuviera elevado a la n, simplemente aplico la integral, obtengo límites y llegaría a esta formulita. Cualquier función f de t a la n, observen ustedes, para obtener su transformada sería nada más aplicar el factorial al exponente y dividirlo entre s elevado a la n más 1, es decir, el exponente más 1. Si tuviera yo, por ejemplo, t a la 5, tendría que sacar el factorial de 5 dividido entre s a la 6. Bien, a continuación lo que vamos a mostrar es una tabla de transformadas de Laplace. Podríamos demostrar cada una de estas que están en el dominio de t, aplicar la integral y llegar al dominio de la frecuencia y por consiguiente la transformada de Laplace. Pero vamos a utilizar esta tablita para resolver ecuaciones diferenciales. Observen ustedes que si yo estoy en el dominio de t, que sería por ejemplo la parte izquierda, y aplico la integral, yo llegaría al dominio de s. Pero también puedo aplicar la transformada inversa, lo cual implicaría que pasaría de la derecha a la izquierda. Por ejemplo, la transformada inversa de esta función que tengo aquí en el dominio de s, al regresarla a t, tendría el coseno hiperbólico de omega t. Entonces vamos a trabajar estas tablitas para poder resolver las ecuaciones diferenciales. Bien, entonces vamos directamente a lo que sería la transformada de la derivada. Aquí vamos a observar que en la transformada de la derivada, ¿sí? Vamos a tener la derivada
Y para el caso de la primera derivada, únicamente voy a multiplicar a s por la función que está en el dominio del tiempo, ¿sí? Pero ahora multiplicada por f en el dominio de la frecuencia, menos f evaluada en 0. Observen que esta f es una condición inicial, es decir, tengo que evaluar mi función original que está en el dominio del tiempo cuando t vale, en este caso, un cierto valor. Por eso se le llama condición inicial y me daría ese valor numérico que sustituiría aquí. Bien, ¿qué pasa en el caso de la segunda derivada? Vean, nuevamente aquí tengo la transformada de Laplace de la segunda derivada y sería s cuadrada por la función f de t trasladada al dominio de la frecuencia menos s por la condición inicial de la función menos la primer derivada, la condición inicial de la primer derivada de la función. Vean, aquí tengo condiciones iniciales de la función y de la primera derivada, porque es una segunda derivada. Y entonces podríamos obtener la transformada de Laplace de la n derivada. ¿Cómo le haríamos? Pues aplicaríamos esta formulita. Vean ustedes. Aquí tengo la n derivada. Lo que voy a hacer es elevar s a la n y multiplicarla por la función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y de ahí lo que voy a restarle son las condiciones iniciales. ¿Cuáles condiciones iniciales? De la función, de la primera derivada, hasta llegar a la condición inicial de la n-1 derivada. Observen que aquí s le voy bajando al orden de la derivada un valor de 1 en 1. Si fuera, como vimos al principio, la segunda derivada, pues aquí tendría s por la condición f. ¿Sí? Aquí está. Entonces, simplemente es correr esta serie hasta llegar a s a la 0. Todo depende del orden de la derivada. Y estas son condiciones iniciales. Vamos a ver un ejemplo. Bien, resolver la ecuación diferencial. Esta es de orden 1. Aquí la tengo y pongo la condición inicial que ya evaluada en 0 me da 0. Voy a aplicar la transformada de Laplace para la primera derivada. Aplicando la formulita, pues sería s que está elevado a la 1 por y de s mayúscula. Vean que aquí está minúscula y cuando paso al dominio de la frecuencia la pongo como mayúscula y en función de s. Claro, aquí estoy indicando que y está en función de s, no que está multiplicando a s. Menos la condición inicial de la función que estoy teniendo aquí. Posteriormente aplico la transformada de Laplace a 4 por y. Aquí el 4 lo puedo sacar como una constante y aplicar la transformada de Laplace para y, que en este caso se convierte en y mayúscula de s. Y finalmente la transformada para la constante 5, que implica tener a 5 por 1. Entonces obtengo la transformada de Laplace de 1 y me quedaría 5 en s. Armando la ecuación en el dominio de la frecuencia me quedaría de esta forma. Aplicando las condiciones iniciales tendría finalmente esta otra ecuación. Factorizando tendría yo a y de s que multiplica s más 4 igual a 5 entre s. Despejando y de s me quedaría esta otra ecuación en el dominio de s. Ahora, ¿cómo se resuelve? Aquí vamos a aplicar el método de fracciones parciales. Con este método lo que puedo descomponer es esta fracción en una suma de fracciones. Y vemos que aquí tengo dos valores constantes que son a y b. Vean ustedes, descompongo la fracción como a entre s más b entre s más 4. Entonces lo que se trata es de encontrar estos valores de a y b. Observamos que podemos nosotros hacer el producto cruzado como una fracción normal y obtengo esta nueva fracción y posteriormente lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva,
¿sí? Agrupo los términos, factorizando términos, y vean, aquí tendría S por A más B más 4 por A entre S más 4. Obviamente veo que este término, que se llama denominador, es igual que el denominador de acá. Aquí no tengo problema. Pero para que se cumpla que esto, término de la derecha, sea igual al de la izquierda, todo esto debe ser igual a 5. Por lo tanto, puedo obtener dos ecuaciones. Como no tengo S del lado izquierdo, entonces A más B deben valer 0. Y 4A, que es un valor constante, debe valer 5. Obtengo estas dos ecuaciones y las resuelvo. Al obtener el valor de A y B, lo sustituyo en lo que sería ya la fracción parcial en función de S. Me queda de esta forma. Ahora lo que voy a hacer de las tabletas, aplico la transformada inversa. Por ejemplo, tengo aquí 5 entre 4S. Realmente si factorizo el 5 cuartos, me quedaría 5 cuartos por 1 en S. Su transformada inversa de 1 en S es T. Por otro lado, aquí factorizo menos 5 cuartos, que multiplica a lo que sería 1 entre S más 4. Esto me daría una función de la forma exponencial, con lo cual yo tendría la solución de la ecuación diferencial. Bien, pues esto sería todo en esta parte, y en la siguiente entrega veremos ecuaciones de siguiente orden, orden 2 y orden 3. Gracias.